Hola. Si me falta alguien, me avisa, estoy viendo. Ahí veo a Gabriela. Gabriela Cam, no veo el nombre completo. Hola. Hola, Gabriela. Hola. Gabriela, ¿dónde eres? Ahí me perdí. Perdona. De Educación 2020, aquí Es de mismo, las nuestras. de las Es nuevas. de las Gabriela. nuevas. Es que no veía el apellido. No se ve el apellido, ahí está Hola, Gabriela. Gabriela. Campos. Ya, creo que falta Carlos Said, ¿me dijiste, Dani Méndez? Está Carlos, ¿Está? ¿Por qué no lo veo? está el final, o Ah, al menos a ya. mí me parece el final. No, no me aparece. Carlos, comunícate. Ah, ya, ahí lo vi. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bienvenidos todas, todos. Partimos entonces, ¿no? Falta solo la cuarta, pero se suman unos minutos porque están en reunión de pauta. Así que démosle nomás. Ale Arratia, no sé si quieres dar tú la bienvenida. Ok, ¿me escucho ahí, sí? Sí, perfecto. Bueno, hola, buenos días a todos y todas. No voy a decir el nombre de todos, pero porque es que estoy viendo los nombres aquí en el Zoom, digamos, pero si los digo fijo que se me va a pasar a alguien que no está. Así que muchas gracias a todos y todas por acompañarnos hoy día. Bueno, esta es la segunda parte de la entrega de resultados de una encuesta, de la segunda encuesta, de hecho, estamos conectados, que hicimos entre los meses de julio y agosto. La primera entrega la hicimos con Ipsos también en septiembre, y esta, bueno, es la segunda etapa de entrega de resultados que se focaliza mucho más en cómo estamos aprendiendo en pandemia, cómo está ocurriendo el proceso de aprendizaje, tanto desde la perspectiva de cómo lo perciben los estudiantes, como desde la perspectiva de equipos directivos, docentes y apoderados. Así que muchas gracias por acompañarnos y tenemos distribuida totalmente la presentación con Ipsos, así que le doy la palabra a Alejandra Ojeda. Hola Ale, pasa nomás. Hola, buenos días a todos, a todas las personas que se encuentran conectadas hoy día. Vamos a organizar la presentación en distintos momentos entre Educación 2020 e Ipsos. Por parte de Ipsos, estamos muy agradecidos por esta invitación a poder comentar respecto de los resultados de este estudio y haber podido asesorarlos también en términos de los procesos, tratamiento de la base de datos y el análisis de los resultados. Los invito a ver los principales resultados respecto de la encuesta Estamos Conectados. El contexto de pandemia nos ha generado posibilidades únicas de investigación en distintos ámbitos de la vida. Hemos sufrido cambios importantes respecto de cómo nosotros hacemos las cosas, respecto de lo que estábamos acostumbrados, y también nos hemos visto obligados a innovar en muchas estrategias, en muchos elementos, para poder seguir adelante y tener adaptación a los procesos, a los elementos que formaban nuestra cotidianidad, tuvimos que reinventarlos. En este contexto, la encuesta Estamos Conectados se instaló como un instrumento de investigación cuyo objetivo general fue conocer y caracterizar las opiniones y emociones de los estudiantes escolares, de las y los apoderados, de los equipos docentes, de los miembros de los equipos directivos, respecto a sus experiencias en la educación a distancia y la idea del retorno a la presencialidad. Algunos elementos ya los revisamos previamente durante el mes de septiembre y ahora vamos a trabajar en función de dos preguntas guías que orientaron la investigación. La primera pregunta de ellas fue: ¿qué factores perciben las y los estudiantes que impactan su aprendizaje en este contexto de educación a distancia? Es decir, una mirada desde el estudiantado en función de cuál ha sido su experiencia en el contexto de pandemia respecto de las clases que han tenido, cuál ha sido, en qué condiciones han estudiado y cómo estas han impactado su aprendizaje, y una segunda pregunta de investigación referida a las herramientas pedagógicas que han usado los actores educativos durante este tiempo y cuáles consideran más efectivas en esta materia. Respecto del estudio, el estudio implementado por Educación 2020 correspondió a una investigación de orden cuantitativo.
El diseño muestral para aplicar este estudio fue un muestreo no probabilístico de conveniencia, basado en la técnica de la encuesta online. Es decir, lo que se hizo fue una difusión masiva por mailing internos, por base de datos en redes sociales, entre los días 23 de julio y 18 de agosto, invitando a responder la encuesta. La encuesta estaba alojada, una encuesta online que estaba alojada en servidor, y por lo tanto, a través de la invitación, las personas que estaban interesadas en responder podían acceder al instrumento. Y el instrumento tenía particularidades, si bien tenía algunos módulos en común y descripciones generales al universo general del estudio, tenía módulos específicos según el universo que se estaba investigando. ¿Por qué? Porque el instrumento estaba destinado, y la investigación en términos generales estaba destinada a abordar e investigar en función de 4 universos. El primero, el estudiantado, estudiantes escolares de cuarto básico a cuarto medio. Segundo, los apoderados, las apoderadas de los estudiantes escolares en Chile. Tercero, equipos docentes y profesionales de la educación. Y finalmente, los miembros de los equipos directivos. Estos 4 universos accedieron a responder la muestra. Finalmente, la base de datos depurada, con todos aquellos que completaron a cabalidad la encuesta, que respondieron todas las preguntas que le correspondían, finalmente fue de 3.488 personas, que fueron clasificadas en función de estamentos o de grupos, de universos, los segmentos de investigación. Los apoderados alcanzaron a 1.730, los docentes a 816, los y las estudiantes a 584 y los integrantes de los equipos directivos a 358. En el tratamiento de la base de datos que queda abierta para revisión e investigación, en el tratamiento de esa base de datos los resultados fueron ponderados de acuerdo a pesos poblacionales por universo. Es decir, se consideró el peso de cada uno de estos segmentos, apoderados, docentes, estudiantes, equipos directivos, pero además, dentro de cada uno de los segmentos, se le asignó un peso ponderado según dependencia administrativa en función del número de docentes por segmento. Entonces, de esta manera, cada segmento recompone el peso que tiene en el universo. Y esto impacta dentro de los resultados totales porque nos muestra un total ponderado nacional que se ajusta a la distribución nacional. Entonces, respecto de la primera pregunta de investigación, factores que impactan en el aprendizaje, específicamente entre los estudiantes y las estudiantes, ¿qué factores perciben que impactan su aprendizaje en este contexto de educación a distancia? Observamos los siguientes resultados. La primera pregunta, y que está a la base de todos los cruces de información que se hace con este segmento en estudio, es ¿qué tanto has aprendido durante el último tiempo? Una pregunta que tenía como alternativas de respuesta desde el nada hasta el mucho, en 5 peldaños. Y el resultado que observamos es que un 44% de los y las estudiantes señala que ha aprendido poco o nada en el último tiempo. Y esta respuesta se distribuye de forma desigual según el tipo de establecimiento en el cual se identifican, en el cual estudian cada uno de estos estudiantes. Cuando observamos el grupo que clasifica como establecimientos particular pagado en términos de dependencia, un 40% dice que ha aprendido mucho o bastante, por sobre el promedio general, que es de 24%, entre aquellos que dicen mucho o bastante a nivel global. Mientras que cuando hablamos de estudiantes municipales en establecimientos municipal público, la cifra respecto de aquellos que reconocen haber aprendido mucho o bastante desciende a 30%, desciende en 10 puntos, mientras que el polo de aquellos que indican que han aprendido poco o nada aumenta en 20 puntos, de 20% en particular pagado a 40% en establecimientos municipales públicos. Y en el grupo de estudiantes pertenecientes a establecimientos particular subvencionados, observamos como aquí el grupo que dice que ha aprendido poco o nada aumenta nuevamente hasta 52%, mientras que el grupo que dice que ha aprendido mucho o bastante desciende hasta 16%. Por tanto, el aprendizaje que se distribuye a través del estudiantado de forma distinta, porque tenemos distintos grupos, aquellos que dicen que han aprendido versus aquellos que dicen que no han aprendido, no se distribuyen de igual manera según la dependencia del establecimiento educacional al que pertenecen las y los alumnos. Ahora, respecto de si en la casa se puede disponer de un lugar adecuado para poder estudiar y o hacer trabajos, un 24% indica que no es así.
versus un 35% que está muy de acuerdo con la frase, es decir, indica que sí dispone de un lugar con toda seguridad, y un 41% que se encuentra de acuerdo con la frase. Pero un 24% de las y los estudiantes indica que no dispone de este lugar adecuado para poder estudiar o hacer trabajos. Y cuando hacemos un cruce en relación a esta variable en función del nivel de aprendizaje, nuevamente observamos otra vez una diferencia significativa entre ambos grupos, entre ambos perfiles. El disponer de un lugar adecuado para estudiar está correlacionando efectivamente, se encuentra asociado estadísticamente respecto del nivel de aprendizaje. De hecho, la ciencia lo que nos dice es que aquellos que sí disponen de un lugar adecuado para estudiar, en un 27% indican que han aprendido mucho bastante en este periodo, mientras que aquellos que reconocen no disponer de este lugar adecuado para estudiar, solamente este nivel de mucho o bastante aprendizaje alcanza al 11% con una reducción significativa. Por lo tanto, el espacio de aprendizaje que se pudo implementar en los hogares de las y los estudiantes no es neutro, sino que nos está generando una diferencia significativa en materia de aprendizaje. A continuación, preguntamos respecto de la situación actual del coronavirus y el nivel de preocupación por esta situación, si es que había tenido algún impacto en materia de concentración, si había hecho difícil o no concentrarse en las tareas del colegio. Hay un 58% que indica que reconoce que la situación sanitaria lo tiene preocupado y que se le hace difícil concentrarse. El 58%, 6 de cada 10 alumnos, manifiestan este nivel de preocupación respecto del contexto pandemia y el impacto que ha tenido en sus niveles de concentración. Y el contexto de preocupación y del impacto que ha tenido es un elemento complejo en materia de lectura, porque nos habla de un escenario más amplio solamente que dentro del contexto escolar o del aprendizaje, digamos, dentro del proceso educativo y del aprendizaje que se está llevando, porque esto involucra también las condiciones del hogar, el entorno, etcétera, y además cómo observamos el contexto común o el contexto país. Y lo que resulta interesante acá también es que nuevamente los niveles de preocupación y por lo tanto el impacto que ha tenido en niveles de concentración para las y los estudiantes se encuentra asociado estadísticamente con el nivel de aprendizaje. Por ejemplo, aquellos en los cuales indicaron que no tenían preocupaciones por la situación sanitaria, es decir, que estuvieron muy en desacuerdo respecto de la frase "la situación actual del coronavirus me tiene preocupado, me hace difícil concentrarme en las tareas del colegio", este grupo que se instala en el polo de la no preocupación, un nivel de aprendizaje clasificado en las categorías, autoclasificado en las categorías de bastante mucho, de 41%. Pero observamos que en la medida que va aumentando la preocupación, es decir, que se encuentran un poco preocupados, bastante preocupados, muy preocupados en relación al contexto sanitario y el impacto que tienen los niveles de concentración, el nivel de aprendizaje en las categorías bastante mucho baja significativamente, de 41% desciende a 36%, luego a 15%, luego a 10%. Es decir, nos arma una correlación en términos de niveles de preocupación, impacto en la concentración y nivel de aprendizaje percibido por las y los alumnos. Un 64% de los estudiantes considera que las clases a distancia son aburridas. Esta cifra es alta, estamos hablando 6 de cada 10 estudiantes que se instala en el polo del aburrimiento en relación a las clases a distancia de la cual han sido sujetos, ¿no es cierto?, en materia de aprendizaje. Y este elemento en función de cómo se perciben las clases que han sido implementadas por los equipos docentes en los distintos tipos de establecimientos, también tiene impacto en materia del nivel de aprendizaje. Aquellos que reconocen clases a distancia que son muy entretenidas, reconocen por otra parte un nivel de aprendizaje muy alto, 74% de ellos indica que han aprendido mucho o bastante en estas clases que las reconocen como entretenidas, pero en la medida que las clases van avanzando hacia el polo del aburrimiento, esta cifra desciende dramáticamente, de 74% a 39%, luego a 13% y finalmente un 4%. Es decir, aquellos que indican que las clases a distancia son muy aburridas, que son el 24% de la muestra de estudiantes que respondió la encuesta, solamente un 4% de ellos
indica haber tenido un nivel de mucho o bastante aprendizaje en estas clases. Por lo tanto, también la entrega que hizo el equipo docente, la planificación respecto de las clases y la vivencia que tuvieron las y los estudiantes en función de estas jornadas académicas vía online, deviene finalmente, influye en términos del nivel de aprendizaje que se reconoce por parte del estudiantado. Ahora bien, existen opiniones divididas en relación al año escolar. Y aquí las y los estudiantes se instalan en dos grupos distintos, prácticamente muy equivalentes entre ellos. Mientras tenemos un 52% que dice que sería mejor, que está en desacuerdo con perder el año escolar, tenemos por el otro lado un 48% que se encuentra de acuerdo con esta alternativa, con esta frase. Entonces tenemos un mundo dividido en materia del estudiantado. Aquellos que están de acuerdo con perder el año escolar, 52%, versus aquellos que no están de acuerdo, 48%. Y la idea de perder el año escolar también se refleja, se correlaciona, se asocia en función del nivel de aprendizaje. Aquellos que tuvieron mayores niveles de aprendizaje, en general, se encuentran asociados con la idea de no perder el año escolar, están en desacuerdo con esta frase. Sin embargo, aquellos que indican un menor nivel de aprendizaje respecto del año, por supuesto, se correlacionan en relación a las alternativas de perder el año escolar, están más dispuestos a tener una pérdida en esta materia. Para cerrar esta primera pregunta de investigación, a modo de recuento, en general, tenemos en relación al nivel de aprendizaje, y este no se reparte equitativamente entre los tipos de establecimientos. La dependencia es importante porque establecimientos particulares señalan haber aprendido mucho o bastante por sobre establecimientos públicos y finalmente sobre particulares subvencionados. El haber tenido ambientes adecuados de trabajo dentro del hogar también se distribuye en forma distinta entre los estudiantes. Sin embargo, hay una cantidad importante que señala que ha tenido un ambiente de trabajo adecuado dentro de su hogar. Ahora, el ambiente de trabajo adecuado dentro del hogar es una variable que se está asociando con el nivel de aprendizaje y define finalmente si el alumno percibe o no que tiene un alto nivel de aprendizaje o un menor nivel de aprendizaje. La preocupación por el contexto sanitario y cómo esta preocupación ha influido en los niveles de concentración de los alumnos es otro elemento, es otra variable que correlaciona respecto de los niveles de aprendizaje percibidos por los alumnos. Finalmente, las clases y el percibir que estas jornadas implementadas en vía online o vía distancia, en las diferentes experiencias de las y los alumnos, son entretenidas o no lo son, también son un elemento que se relaciona significativamente con el nivel de aprendizaje percibido. Es decir, tenemos un escenario con distintos elementos, con distintas variables, algunas que son propias, que provienen de los establecimientos escolares, de la gestión de los equipos de docentes, y otras variables que son propias de las condiciones socioeconómicas de él o la estudiante que está respondiendo, y todas ellas están relacionadas finalmente con la experiencia educativa que está teniendo el estudiantado en Chile, que está reportando en este año en contexto de pandemia. Finalmente, la idea de perder el año es una idea que no genera consenso, sino que divide a los estudiantes en dos grupos, aquellos que se encuentran de acuerdo y aquellos que no se encuentran de acuerdo respecto de perder el año. A continuación vamos a ver los resultados en función de la segunda pregunta relacionada con las estrategias pedagógicas. Alejandra, te invito a comentar esta segunda parte. Perdón, estaba muteada. Muchas gracias, Alejandra, por la invitación y por la presentación de la primera parte. Y quiero colgarme de una parte de algo que decías tú. Sin lugar a dudas, todo lo que vemos desde la perspectiva de cómo están los estudiantes sintiendo que aprenden, tiene relación con una serie de características que están dentro de la escuela y con una serie de características que están fuera de la escuela. En esta segunda parte nos vamos a concentrar en aquellas características que son dentro de la escuela, que de alguna manera tienen que ver con las decisiones pedagógicas que se van tomando al interior de los equipos directivos, de los equipos docentes, y que nos parece muy importante hacer hincapié en esto. ¿Por qué? Porque probablemente
o sea, no probablemente, con certeza el sistema educacional no va a volver a ser lo mismo que era antes, incluso luego que tengamos una vacuna, pero además, y esto sí probablemente, vamos a tener todo el próximo año en un contexto medianamente lo que se ha llamado híbrido, con clases de alguna manera tanto a distancia como en alguna medida presencial. Entonces es importante entender qué es lo que se ha hecho este año, cómo ha resultado, qué impacto ha tenido. Y desde esa perspectiva lo que nos mostraba en la primera parte de Alejandra, y ahora vamos a profundizar desde la perspectiva de las herramientas pedagógicas que se han utilizado al interior de los establecimientos. Lo primero que preguntamos fue, bueno, esto es de la perspectiva de los docentes, le preguntamos a los docentes qué estrategias pedagógicas han utilizado ustedes más. Y como pueden ver, hay una fuerte presencia, bueno, de estrategias pedagógicas que tienen que ver con el contexto online, por cierto, ¿no? Clases online a distancia que tienen con distintas plataformas, pero también guías en formato digital y videos creados por los docentes o por algunos colegas. En ese sentido ha habido mucho trabajo colaborativo en los distintos establecimientos para irse apoyando entre los distintos actores, ¿no? Los videos, tanto creados por ellos como desde YouTube, tienen una presencia importante, guías o material impreso y tutorías personalizadas. En el fondo, de alguna manera, lo que hemos hablado tantas veces desde la perspectiva del debate público, de cómo ayudar a que los estudiantes mantengan el vínculo con la escuela. Todos los estudiantes, esa es la mejor manera de evitar de alguna manera la exclusión educativa que termina con lo que se ve siempre como el último eslabón, que se ve como la deserción. A nosotros nos gusta entender la deserción como la última etapa de un proceso largo de alguna manera de exclusión educativa. Y desde esa perspectiva las tutorías, las llamadas por teléfono, el buscar mantener el vínculo es muy importante porque permite a las y los estudiantes sentir que el vínculo con su escuela es importante, ¿no? Entonces, primero preguntamos qué estrategias pedagógicas son las que han utilizado y luego, pensando en lo mismo que estábamos hablando antes, ¿no? Cómo mantener ese vínculo, les preguntamos cuáles ustedes sienten que han sido las más efectivas. Y aquí lo que pudimos observar es que efectivamente las tutorías personalizadas o las llamadas por teléfono, el contacto, el vínculo finalmente, ¿no? El vínculo entre un profesor, una profesora y sus estudiantes es lo que ellos sienten que ha sido más efectivo, fíjense, un 77%, seguido en un 71% por videos creados por ellos, y luego hay diríamos, un grupo de alrededor de 3 tipos de estrategias, que son estrategias tanto de videos creados por otros, como plataformas interactivas y las clases online, que se mantienen a un nivel llegando al 70%, digamos. Pero ciertamente lo que los profesores sienten que ha sido, los y las profesores, los equipos docentes, ¿no? Sienten que ha sido más importante es poder buscar alguna forma de sostener ese vínculo con sus estudiantes. Y esto es muy importante porque esto nos da cuenta de alguna manera de una revalorización, una conexión muy fuerte con el vínculo y con en el fondo esa relación entre profesores y estudiantes. En tercer lugar, preguntamos qué quisieran continuar usando. Y aquí, bueno, baja ese porcentaje porque ciertamente en el fondo nosotros preguntamos aquí cuando se retorna a la presencialidad, por lo tanto ese vínculo ya no va a ser necesario a través de tutorías por teléfono o videollamadas, sino que va a estar más en lo presencial. Pero sí se mantiene muy fuerte, nos llamó la atención, bueno, el uso de plataformas y el uso uno podría decir, de recursos audiovisuales, tanto videos creados por los propios profesores, colegas, por los equipos, digamos, de los establecimientos, como videos educativos de YouTube, de otras plataformas, cápsulas educativas audiovisuales que han permitido de alguna manera motivar también a los estudiantes. Y como mostraba Alejandra en la parte inicial, ciertamente cuando los estudiantes sienten que las clases son entretenidas, que se mantiene esa motivación, aprenden más, sienten que están aprendiendo más, ¿no? Que es algo muy importante. Bueno, en eso tenemos vasta evidencia en términos de que del impacto de la autoestima académica, del sentir que estoy aprendiendo en efectivamente el aprendizaje concreto, ¿no? Entonces, aquí nos parece que se perfilan una serie de estrategias que los docentes han estado usando, donde surge muy fuerte el tema del vínculo como algo que ellos reconocen que, a pesar de la distancia física, ellos han buscado estrategias para mantener ese vínculo. Ellos y ellas, los equipos docentes, han buscado esas estrategias y es algo que, bueno, sin lugar a dudas es muy valioso, aunque también hay que reconocer, eso no sale aquí, pero esto ha salido en otro tipo de encuestas, que también
es algo que ha requerido un esfuerzo tremendo de parte de los equipos directivos. De hecho, es algo que es muy importante cuidar, tanto en este momento actual, en el 2020, como en el 2021, para poder contener a otros y acompañar. Los equipos docentes necesitan ellos también estar contenidos y estar acompañados, ¿no? Para poder sostener ese vínculo. Luego complementamos un poco esta pregunta, la columna azul, son los datos que teníamos antes respecto a la efectividad de lo que observan los docentes, pero ordenado por frecuencia, digamos, las que ellos valoran más primero y así sucesivamente, ¿no? Y le preguntamos a los estudiantes cuáles eran las estrategias que ellos preferían, ¿ya? Y aquí surge muy fuerte, como ustedes pueden ver, las dos más altas, digamos, tienen que ver con videos, con el material audiovisual. Esto probablemente no hace sentido en términos de que son, bueno, el promedio de edad de los jóvenes de la muestra, esto es importante, los y las jóvenes de la muestra es 14,9 años, o sea, alrededor de 15 años, ¿no? Y estos, por cierto, son estudiantes que han crecido en un contexto donde están expuestos a distintos canales y desde esa perspectiva ellos valoran mucho lo que es audiovisual. También proyectos o trabajos individuales y tutorías personalizadas, o sea, ellos también valoran ese espacio más como vincular. Ahora, llama la atención, sin perjuicio de lo anterior, que estos porcentajes son todos porcentajes menores en relación a lo que perciben los docentes. O sea, aquí los porcentajes están en alrededor de, no hay ninguno que sea mayor a 1/3 de los estudiantes que valoran este tipo en el fondo, de estrategias, que las consideran, sienten que les gustan, que las consideran valiosas, ¿no? Pero es importante desde alguna perspectiva, desde lo que estamos observando aquí, cómo aprendemos para el próximo año mantener y repensar las formas de mantener, en el fondo, las oportunidades de aprendizaje para los estudiantes. Finalmente, lo que preguntamos, les hicimos una pregunta que tenía que ver con qué de lo que ha habido este año quisieran ellos, de alguna manera, en el contexto de educación a distancia, quisieran mantener, quisieran no perder cuando se retorne a clases presenciales, ¿no? Y aquí surge muy fuerte, nosotros le dimos hartas vueltas con el equipo, tengo que decirle, surgen muy fuerte una serie de respuestas que tienen que ver. Tratamos de ver qué es lo que hay a la base de esto. Nosotros creemos que tiene que ver como con la necesidad de una educación más humana, más integral quizá. Surge la necesidad de organizar el tiempo de acuerdo a lo que les acomoda a ellos, a sus propias motivaciones de alguna manera, ¿no? Surge la necesidad de clases más cortas. De alguna manera ellos están resintiendo y ojo que esto va de la mano con el no tener que estar sentado todo el día, con este 38%. Están de alguna manera aproximándose a una forma de aprendizaje más activa y que quisieran mantener, al parecer nos muestran los datos, ¿no? Un dato que nos llama mucho la atención y que nos parece muy significativo es poder estar más tiempo con la familia y con los seres queridos. De alguna manera, nosotros planteamos desde el análisis de los datos que todas estas respuestas de alguna manera nos están mostrando la necesidad de los estudiantes de tener una experiencia formativa que sea un poco más humana, más vincular, que sea más integral, que reconozca más el peso de lo socioemocional. De hecho, la tercera presencia es poder estar, o sea, la tercera alternativa con mayor frecuencia es poder estar más con su familia, con sus seres queridos, ¿no? Y esto es algo que además, bueno, es consistente con una serie de otras investigaciones que se han estado llevando a cabo en educación en los últimos años, que relevan la necesidad de una visión más integral respecto al aprendizaje, que se salga del esquema como de esta línea más, entre comillas, productiva, de que lo único que importa es lenguaje y matemática, a una visión como más compleja, que reconozca la necesidad de la formación integral, de lo socioemocional, de los vínculos, ¿no? Y como podemos ver, esto es algo que los estudiantes sienten, los y las estudiantes han sentido que durante la pandemia han podido tener y les gustaría, en el fondo, poder mantener en este contexto. Poder mantener en el fondo en lo que viene del próximo año, bueno, no tan solo el próximo año, sino que cuando se retorne a clases presenciales, ojo que también hay un grupo importante de establecimientos que están retornando a clases presenciales y aquí lo que nosotros hemos planteado es que es muy importante, más que el dónde se realizan las clases, el cómo se realizan. Y aquí hay ciertas claves que nos dicen cómo tenemos que mantenerlas en el mediano plazo, ¿no? O en el largo plazo, diría yo.
Entonces, en conclusión, en relación a las herramientas pedagógicas y a cómo lo ven los estudiantes y los profesores, podemos ver que los docentes, los equipos docentes han estado desplegando una amplia gama de herramientas pedagógicas buscando sostener ese vínculo con los estudiantes. Y creemos que eso es algo que en primer lugar hay que valorar, hay que de alguna manera felicitar, se ha hecho un esfuerzo tremendo en un contexto que nosotros veíamos en las presentaciones que hizo Alejandra, la gran mayoría de los estudiantes, y yo creo que no me equivoco si digo que muchos de los adultos también, plantean que tienen preocupación en este contexto. Es un contexto que es natural que sea preocupante, por cierto, estamos en una situación de pandemia bastante inédita y bastante como de alguna manera incierta, ¿no? Podemos ver además los datos de Europa, del hemisferio norte, cómo se están dando de alguna manera las segundas olas de contagio y se puede prever entonces que es un escenario que es difícil. Pero en ese contexto los equipos docentes han estado desplegando una serie de estrategias donde ellos mismos perciben cuáles son algunas que son más efectivas que otras, ¿no? Las tutorías más personalizadas, las herramientas que les permitan sostener el vínculo con los estudiantes, las herramientas, mecanismos más audiovisuales, videos, tanto creados por ellos como por plataforma, otro tipo de plataforma. Y ellos sienten que les gustaría continuar usando varias de estas cuando se retorna a la presencialidad. Y en ese sentido creemos que, si bien este ha sido un año sin duda tremendamente desafiante, no solo desde la perspectiva sanitaria, sino que desde la perspectiva educacional, perdón, y social también, ¿no? Hay aquí una oportunidad para repensar ciertos elementos bien importantes de la experiencia pedagógica y creemos que eso es algo positivo. Los estudiantes valoran herramientas y estrategias vinculadas con plataformas virtuales, con los videos y con proyectos o trabajos individuales. Pero sin lugar a dudas, bueno, resalta lo que les comentaba de que ninguna de las estrategias tiene más de un 30%, o sea, tiene más de un tercio, ¿no? Ahora, ellos plantean que cuando se retorne a la presencialidad les gustaría mantener esta serie de variables que nosotros identificamos como variables que permitan un desarrollo más integral. No solo estar concentrado en las áreas más como, o en los aprendizajes más vinculados como con los elementos más cognitivos, podría decirse, o más productivos, sino que también aprendizajes que tengan que ver con un aprendizaje más activo por un lado, y también un aprendizaje más vinculado con los ámbitos socioemocionales, ¿no? Todo esto, sin lugar a dudas, nos deja importantes conclusiones, importantes desafíos. Creo que los hemos ido recogiendo como en la medida que lo hemos ido planteando, pero rápidamente como análisis educativo de los resultados, lo que nosotros vemos, en primer lugar, en el fondo la necesidad de poder mirar en perspectiva qué necesitamos en el fondo repensar para cómo generamos facilidades para que todos los y las estudiantes puedan tener derecho a aprender. Los resultados de la encuesta nos muestran que hay estrategias que son novedosas, que son pertinentes para los estudiantes, que los estudiantes están valorando. Y aquí la pregunta es, ¿cómo hacemos para que, ya sea en formato presencial o en formato virtual, generamos oportunidades para que todos los y las estudiantes puedan seguir aprendiendo? Hay que entender que de alguna manera la experiencia formativa como la teníamos antes no va a volver a ser igual, ni ahora ni en el largo plazo, porque esperamos que esta experiencia también nos permita aprender y repensar algunos elementos. Y aquí hay elementos bien interesantes que nos permiten ver el rol, por ejemplo, de otro tipo de estrategias en la experiencia formativa, que desde Educación 2020 y en alianza con Ipsos creemos que es muy importante ayudar a repensar, invitar a repensar. En segundo lugar, el tema de la brecha socioeconómica. Este es un tema, lamentablemente, que es de alguna manera un desafío en distintos ámbitos, no solo en la educación, pero en la educación en particular, y esto se ve fuertemente, o sea, los datos respecto a porcentaje de estudiantes que sienten que están aprendiendo por dependencia son durísimos. Creemos que hay que relevar una opción preferencial por la educación pública, aunque llama la atención en estos datos que la educación pública tiene resultados que son levemente superiores, no tampoco es una diferencia tan grande, pero son levemente superiores que los particulares subvencionados, lo que es de alguna manera una tendencia distinta a lo que uno puede observar en otras variables. Entonces, quizás también ahí, ¿cómo reforzamos el apoyo a la educación pública para sostener trayectorias de aprendizaje y para disminuir al máximo posible la exclusión en el sector, ¿no?
Por otro lado, se refuerza el tema, ya lo hemos dicho, lo fui mencionando a través de en los resultados, digamos, una educación más integral. La pregunta es como, ¿qué es lo que estas cifras nos están diciendo? La petición de los estudiantes de poder, por ejemplo, tener ellos más voz en cómo organizan su aprendizaje, más tiempo para estar con su familia, con sus seres queridos. ¿Cómo interpretamos qué es lo que nos están, cuál es la necesidad que hay a la base? ¿Cómo de alguna manera relevamos esa voz de los niños, niñas, jóvenes y avanzamos a una educación que tenga como centro el bienestar subjetivo de los niños, niñas, que en el fondo releve una experiencia formativa que sea positiva? Y eso va a ir de la mano, por cierto, como en el fondo con cómo generar mejores aprendizajes, pero si es que no se incorpora esa voz de los jóvenes, creemos que eso lo otro es muy difícil, ¿no? Bueno, y por cierto, el tema de que hemos ido aprendiendo, ciertamente aquí hay señales bien claras de que necesitamos repensar la escuela. Quizás desde esa perspectiva el 2020 ha sido, paradojalmente, ha sido el año en que menos hemos estado en clases presenciales, pero también por lo mismo es el año en que más se nos ha relevado la necesidad de un cambio profundo en la educación, la necesidad de correr el cerco, decimos nosotros, pensar otro tipo de educación donde se conciba a las personas desde una perspectiva más integral, donde los estudiantes puedan tener un rol activo. Hemos visto aquí los datos son súper claros, cuando los estudiantes están motivados, perciben sus clases como entretenidas, efectivamente pueden procesar sus emociones de preocupación, porque eso es legítimo tenerlas, pero cómo las pueden procesar. Si es que las procesan, aprenden más efectivamente. Entonces, bueno, ¿cómo avanzamos en esa línea y damos oportunidades para una formación más integral a todos nuestros niños, niñas, jóvenes, ¿no? Desde esa perspectiva, bueno, hacemos un llamado al Estado, a todas las autoridades locales en los territorios. Nosotros desde la sociedad civil, por cierto, sostenemos y renovamos nuestro compromiso a seguir debatiendo e impulsando en la agenda la necesidad de políticas públicas y de acciones que resguarden condiciones para que todos puedan tener experiencias significativas de aprendizaje, em, saliéndonos de la disputa de ya si es presencial o si es a distancia. En el fondo pensar, ok, en el contexto en que sea, ya sea presencial o ya sea a distancia, necesitamos resguardar condiciones. Y desde esa perspectiva nos parece que es fundamental proveer de mayor conectividad, conectividad a Internet, específicamente en las zonas rurales, en las zonas en que hay menos conectividad, y fortalecer programas de protección social, en el fondo resguardando las condiciones. Si me pasas, Ale, por favor, la siguiente, que es la última, para cerrar con las conclusiones, digamos, aunque ya fui avanzando con alguna. Entonces, en el fondo, de alguna manera, y esto lo han señalado otros informes internacionales también, ¿no? Ver cuáles son las comunidades que de alguna manera están en una mayor situación de desventaja y de vulnerabilidad para poder llegar fuertemente a esas comunidades. Tenemos un deber país de llegar prioritariamente a los que se están quedando más afuera. Y en eso hacemos un llamado entonces a las autoridades a relevar esto, ya sea en contexto presencial o ya sea en contexto a distancia o en modalidad mixta, como probablemente va a ser el próximo año. Cuando no hay infraestructura adecuada, que es una situación no es poco usual en Chile, sobre todo porque tenemos tasas de matrícula bastante mayores a los promedios OCDE, es importante hacer alianzas y habilitar nuevos espacios con otros, en el fondo, actores en los territorios. Y en ese sentido, esto también es una oportunidad para una educación más pertinente con los territorios, hacer alianza con las bibliotecas municipales, con los centros sociales, con plazas, parques, espacios de deporte incluso, y en ese sentido creemos que es muy importante apoyar en esa línea. También, en el fondo, las alianzas de colaboración, compartir buenas prácticas, material pedagógico, y finalmente, bueno, creemos que dos ideas centrales para cerrar, ¿no? Aquí hay un imperativo país en términos de pensar en un sistema de desarrollo integral de la infancia. Los datos nos están mostrando que tenemos niños, niñas y jóvenes que están teniendo una experiencia em, mucho más frágil y mucho más, de alguna manera, que de alguna manera implica mayor vulnerabilidad a su derecho a la educación en el contexto de la pandemia, y creemos que es fundamental avanzar en este sistema de desarrollo integral de la infancia. Y asimismo es fundamental una opción prioritaria por la educación pública y apoyar preferentemente en ese sector el desarrollo de experiencias formativas pertinentes, significativas, la motivación de los estudiantes y la protección también para que los niños, niñas puedan efectivamente
aproximarse al proceso educativo con tranquilidad, ¿no? Como podemos ver, hay distintos desafíos que se generan en los datos, pero creemos que es positivo poder analizar en perspectiva lo que ha pasado este año, de modo tal de poder proyectar lo que viene en un desafío que sin duda no ha terminado, sino que está en pleno desarrollo, ¿no? Pasamos a preguntas, comentarios, todo lo que sea necesario. Y por cierto, vamos a compartir la presentación, así que también cuenten con eso en términos de los datos específicos que había. Muchas gracias. Gracias, Ale. No sé si alguno de los colegas periodistas tiene alguna pregunta sobre el punto de prensa. Como decía Ale, vamos a mandar de todas maneras el comunicado y esta presentación por mail a todos los que están acá. Yo por acá, Andrea, quisiera hacer una pregunta. Dale, Andrea. Hola, Andrea. Buenos días a todas, a todos. Consultar a cualquiera de las dos que quiera responder, pero sobre todo Alejandra, respecto de este tipo de metodologías y la aplicación que ustedes han hecho, cómo además de este punto de prensa se van a hacer llegar o difundir estos datos con distintas comunidades educativas o con las mismas autoridades para justamente que se puedan avanzar en las propuestas que se hacen al final. Se van a discutir, por ejemplo, con el Ministerio de Educación, con municipios, con los colegios con los que trabaja Educación 2020 para que no queden solamente los resultados en el aire y se puedan llevar a cabo estas propuestas considerando que justamente todavía no sabemos cómo va a ser el próximo año en materia educativa. Entonces, para poder de cierta forma conversar que estas aplicaciones que ustedes están mostrando respecto de los docentes o de lo que los estudiantes reciben de mejor manera se pueda llevar a cabo en caso de que, por ejemplo, se tenga un carácter mixto el próximo año. ¿Lo van a conversar con distintas autoridades? Sí, sin duda, Andrea. Nosotros, bueno, en primer lugar, en relación a las comunidades, estos datos son, la verdad, muy consistentes con lo que nosotros observamos en terreno. Nosotros tenemos en este momento trabajo en alrededor 117 escuelas a lo largo del país, desde el norte hasta el sur, en Coyhaique. Y la verdad es que es muy coincidente. En el fondo, de alguna manera la pandemia y este contexto distinto, bueno, es un desafío adaptativo, decimos nosotros, ¿no? Y invita a repensar las estrategias pedagógicas y a repensar cómo mantener el vínculo. Desde esa perspectiva, por ejemplo, un tema, se desdibujan los límites y como los límites más estrictos entre las asignaturas, por ejemplo. Es un espacio privilegiado para la innovación. De alguna manera es una demanda de hacer las cosas distintas. En ese sentido los datos que encontramos son muy coincidentes y por cierto nosotros somos parte en este momento del consejo que se formó desde el Ministerio de Educación, no solo parte desde Educación 2020, sino que como desde Acción Colectiva también, que es un consorcio de organizaciones de la sociedad civil, y ciertamente vamos a llevar estos resultados y tratar de enriquecer la conversación. Es una conversación en la cual, por cierto, uno se pregunta, y hay distintos actores haciendo esa pregunta de, bueno, en un contexto que nos desafía, ¿cómo cambiamos la respuesta? No podemos seguir pensando que las respuestas son las mismas que teníamos antes. Ojo, además con conciencia de que incluso las respuestas que teníamos antes en un contexto de clases presenciales no estaban siendo del todo pertinentes. La demanda por una educación más pertinente, más significativa para los estudiantes es una demanda de larga data. No es, o sea, te diría al menos 7, 8 años. Hay un estudio bien interesante del PNUD, de Bienestar Subjetivo y Escuela, que es del 2013, que lo levanta muy fuerte. Y estos datos van, de alguna manera, en la misma línea. Van relevando la necesidad de una experiencia formativa que sea más pertinente, más significativa para los estudiantes. Y desde esa perspectiva, claro, la pandemia nos desafía, pero también nos da una oportunidad. Muchas gracias. No. No tenemos más ¿Alguna preguntas. otra pregunta? Alejandra, me gustaría complementarte un poco. Por supuesto. La ausencia de preguntas también, reforzar lo que tú has dicho, un par de breves ideas, y es que, a ver, lo primero es que esto no es una revisión de un aprendizaje hacia atrás,
sino una proyección a futuro respecto de cómo estamos incorporando este proceso de innovación que hubo que improvisar de alguna manera, en un contexto en el cual nosotros no sabíamos lo que venía ni cuánta duración iba a tener. Yo creo que para muchos establecimientos incluso la apuesta fue que se iba a los hogares, pero se iba a retornar muy rápidamente. Entonces en un primer momento incluso puede haber una cierta inmovilidad en relación a esto, en función de esperar. Nunca nos imaginamos que un proceso de cuarentena o de protección para las y los alumnos iba a ser tan largo, tan especialmente largo. Pero sin embargo, pensando en futuro, también no sabemos lo que nos depara el futuro, y lo que sí tenemos claro es que probablemente uno de los grandes aprendizajes que tenemos de este año en los diferentes ámbitos de nuestra vida es la flexibilidad. O sea, que vamos a tener que transitar de ciertos espacios, y en el caso de la educación, de espacios presenciales a espacios online, con mucha facilidad, ¿eh? Porque probablemente a futuro vamos a tener periodos de cuarentena, vamos a tener periodos de llamados hacia el retorno hacia los hogares, y van a ser ahora, probablemente, no lo sabemos, pero pueden ser más cortos que lo que vivimos este año, con retornos hacia el aula presencial, o mixturas que van a tener que armarse entre ambos espacios educativos. Entonces, en ese contexto, lo que nosotros observamos también es que el contexto de pandemia obligó a cambiar muchas cosas en este país, a generar nos demostró que habían experiencias de teletrabajo que eran significativas y que funcionaban, que no todo era presencial, que las reuniones no necesariamente tenían que ser todas en una oficina, que podíamos reunirnos en línea y funcionaba tan bien o mejor incluso que en contexto presencial. Entonces, la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación, que es algo que venimos hablando 20 años ya en este país, se concretó por un contexto apremiante en función de esto. Y le demostró a las profesoras que funcionaba, pero por sobre todo, y lo más interesante, y aquí va a ser primordial escuchar la voz del estudiantado futuro, es que las estudiantes las probaron y les gustaron. Lo que nos están diciendo, lo que nos están reportando, es que la estrategia educativa no puede volver a ser como era, porque a las estudiantes, los estudiantes que probaron la experiencia online, que probaron la experiencia digital, que vieron que se podía aprender con videos o con periodos de conexión más cortos que en lo presencial, les gusta por el reporte que tenemos, les resulta significativo, y además generacionalmente dialoga muy bien con el contexto digital con que viven los estudiantes hoy en día. Entonces hay mucha reflexión y aprendizaje, pero de proyección hacia el futuro, porque esto cambia el contexto educativo, cambia las estrategias, y probablemente aquí hay muchas cosas que llegaron para quedarse. Y bienvenidas sean, ¿cierto? Exacto. De hecho, perdón, un comentario breve, ¿no? Cuando nosotros entregamos la primera ronda de resultados de esta encuesta, no sé si se acuerdan, pero un aprendizaje que salía como muy relevante para los estudiantes, había un porcentaje importante, si mal era el 49%, eran estudiantes que sentían que habían aprendido a trabajar más autónomamente, a hacer sus tareas y a estudiar de modo más autónomo, lo cual es un aprendizaje fundamental en el contexto actual. O sea, estos son estudiantes de 15 años en este momento, van a trabajar, o sea, no sé, con la esperanza de vida que tenemos, tienen un largo trecho de participación en la sociedad hacia adelante, ¿no? Y es fundamental las capacidades, en el fondo, de seguir aprendiendo a lo largo de la vida. De hecho, hay quienes plantean desde la UNESCO quizás que el aprendizaje, o sea, desde la UNESCO, que quizás el aprendizaje más importante que tiene que ayudar la escuela a generar es aprender a aprender. Y ese es un aprendizaje que los estudiantes han relevado como en el contexto pandemia. Así es que yo creo que efectivamente, claro, lo que dice Alejandra es clave. Hay muchos de estos aprendizajes que estamos decantando, pero que han llegado para quedarse. No sé si tenemos más preguntas, si no, podemos, bueno, quedar, por cierto, súper comprometidos a mandarles todos los antecedentes, y quedamos también disponibles si tienen más preguntas después, ustedes saben, no es ningún problema, digamos. ¿Alguien de los medios que está? ¿No? Me siento como los profesores Parece que dicen no. cuando están en clase en silencio. No. Que quedó muy clara la presentación. Muchísimas gracias a todos y todas. Les enviamos la información entonces, y cualquier duda, comentario, bueno, quedamos disponibles como siempre. Y muchísimas gracias. Desde Educación 2020 quiero aprovechar de agradecer en particular a Ipsos por el trabajo conjunto. Para nosotros ha sido un gran aprendizaje y creo que ha sido un proceso de fortalecimiento tremendo para el trabajo de la sociedad civil articulada. Así es que muchísimas gracias.
También agradezco. Muchísimas gracias. Bueno, ahí estaba La Carlos, posibilidad. Andrea. Muchas gracias. Buen día. Gracias, Andrea, que te vaya bien. Chao. Chau. Ale, no sé si ibas a agregar algo. Ale No, Ojeda, no iba a agregar nada. Ale Arratia, ¿no? Para nosotros tengo que agregar algo. Perfecto. ¿Y ¿Ya estamos o no? Sí, estamos. Oye, es que yo la otra vez Ahí no nos mandan dije. saludos. Espérate. Ahí no, Estamos